Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La expresión del Señor, de nuestro Dios, por medio de los labios del profeta Jeremías, nos da una declaración en la cual nos conviene a nosotros estar conscientes de ello, en el hecho de que al final del versículo 9 nos dice así: ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y agrega diciendo, y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, ¿quién puede de sí mismo poder entender las reacciones de su corazón, del corazón de cada uno de nosotros? Ahora, primeramente tenemos que fijarnos en algo muy importante, y es el hecho de entender que nuestro Dios, el Dios de las terribilidades, nuestro Dios, Él es el creador de todas las cosas. Él crió al ser humano y no lo crió perverso, sino que miramos en la palabra de nuestro Dios de que después de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, de desobedecer a Dios, de no comer del fruto del árbol del cual Él les dijo que no comiesen. No comiesen porque en el árbol había algo que nos conviene fijarnos con detenimiento también, porque no solamente es un hecho de que era fruta, pero había algo en ese árbol que distinguía todos los demás árboles que Dios había plantado en el huerto del Edén. Y nos conviene entonces fijarnos entre lo que menciona de este huerto, del cual Eva y después Adán comieron de este árbol del cual Dios les había dicho que no comiesen. Primero nos dice en el versículo 9 del capítulo 2 de Génesis que Dios había hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Si nos fijamos en el capítulo 3, cuando la serpiente, que era uno de los animales más astutos en el campo que el Señor nuestro Dios había hecho, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y en los versículos subsiguientes, miramos la respuesta de la mujer, que nos dice en el versículo 2, que Dios les dijo que de los frutos de los árboles del huerto pueden comer, mas el fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no morirás. Ahora nos fijemos que en el huerto había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces había dos árboles, uno era el árbol de la vida, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la serpiente, que es astuta, que sabemos que la serpiente aquí es el mismo Lucifer o Satanás, que a través de un animal rastrero, o sea, la serpiente, engañó a Eva y le enfocó no en el árbol de la vida, porque sabía que si comía del árbol de la vida iba a ocasionar lo que Dios menciona después en el versículo 22 del capítulo 3 de Génesis. Y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo, entró el conocimiento. O sea, eso, el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. De la serpiente sabía que al comer del árbol de la vida iba a perder la oportunidad de seducir y de destruir
aquel ser humano que fue formado del polvo de la tierra, del cual sirvió solamente como el instrumento, como el vehículo, para que viniese a participar en carne, uno de los hijos que fueron engendrados por Dios desde antes de la fundación del mundo, y que vino aquí a participar de carne y sangre en un cuerpo formado del polvo de la tierra. Y después también en Eva. Porque en Dios no existe el sexo, no hay hombre y mujer, son hijos de Dios, semejantes a los ángeles. Entonces la serpiente, que como es astuta, enfocó la atención de Eva hacia el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Para qué? Para que comiesen y entonces así ellos fueran entonces corrompidos. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Precisamente eso. Tuvieron ya el entendimiento de conocer entre lo que es bueno y lo que es malo. Y miramos que se desarrolló, el efecto de este árbol en el sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Y nació así en el corazón de Adán, en el corazón de Eva, lo que ahora miramos que menciona Jeremías, que es engañoso es el corazón, y no solamente ahí, sino que es perverso. ¿Por qué es perverso? Porque tiene simiente del árbol del mal, o sea, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Por eso es que el corazón tuyo y el corazón mío son corazones perversos. Y cuando nos miramos en la palabra de nuestro Dios, después nos declara lo que en el capítulo 8, versículo 21 del libro de Génesis, lo que Dios declara también, diciéndonos de esta manera: y percibió el Señor olor de suavidad, y dijo el Señor en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Entonces, es una tendencia que no se puede quitar, no se puede evadir. No podemos nosotros hacerla a un lado. No podemos, por más que nosotros queramos, nunca lo vamos a poder lograr. Por eso es que cuando leemos la escritura en el versículo 9 del capítulo 17 de Jeremías, cuando nos dice: ¿quién lo conocerá? No podemos conocer en su totalidad lo engañoso que es nuestro corazón, en las diferentes formas en las cuales el corazón se inclina, al punto de que aún la palabra de Dios nos dice que llega el tiempo en que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Entonces, entendiendo eso, que el origen del pecado o de la perversidad de nuestro corazón inicia desde que se tomó nuestros primeros padres y probaron y comieron, y hizo el efecto negativo en sus vidas de corromper su corazón. Y al corromper el corazón, desde ahí en adelante podemos mirar solamente actitudes y comportamientos negativos, o sea, malos en el género humano. Miramos lo que ocasionó con los primeros simiente del hombre formado por Dios del polvo de la tierra, y de Eva formada de la costilla del hombre. Su primer simiente, que fue Caín, su actitud y su comportamiento no dan una declaración en el sentido positivo, sino más bien negativo, al grado que Caín se ensoberbeció, al grado que se enseñoreó sobre su hermano y lo mató. ¿Por qué? Porque hizo efecto, así como hace el efecto de una víbora ponzoñosa cuando muerde a alguien y el veneno empieza a hacer su efecto. Aquella persona se empieza a paralizar porque ataca primeramente los nervios, el sistema nervioso, lo puede llevar a que el corazón se detenga o puede inflamarlo, etcétera, dependiendo el género de serpiente o de veneno en el cual se
inyectó dentro de su cuerpo, pero va teniendo su efecto. El efecto del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien, tuvo su efecto en el instante. Así como hay víboras que al instante tiene solamente unos cuantos segundos o minutos, no sé exactamente, pero una de las víboras más venenosas que se encuentran en África, creo que además es cuestión de unos minutos, si no rápido te paralizas o te mueres. Y este fruto al instante tuvo ese efecto, porque en cuanto Adán probó, sus sentidos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y sintieron temor, sintieron vergüenza, porque tuvo un efecto al instante al haber probado ese fruto. Entonces podemos mirar las reacciones que tuvieron ellos y las reacciones que tuvo también a su primogénito, o sea, Caín. Y así podemos mirar entonces desde ahí para adelante que el intento del corazón del hombre solamente es hacer lo malo, es el enfoque prioritario. Ahora, en el tiempo en el cual nosotros estamos, ¿qué tan difícil es poder nosotros, o más bien tener el cuidado? Porque nos es muy difícil encontrar gente en el cual pueda aceptar a lo que es malo como malo, o bueno como bueno, al grado de que hay quienes, y ahí me consta porque me lo han dicho, de que quién es el que juzga, quién es el que mide la regla entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque en una cultura lo que es bueno, para otra cultura le es malo. Y para lo que es una cultura le es malo, para otro les es bueno. Y tienen cierto tipo de sagacidad negativa en querer justificar sus malas acciones, sus malos comportamientos. Cuando nosotros decimos que es malo, que es engañoso el corazón, no es porque lo dictamos nosotros o algún filósofo sobresaliente. No, le llamamos malo por cuestión de que no refleja a lo que la bendita palabra de Dios nos dicta. Todo aquello que está en contra de lo que está establecido en la palabra de nuestro Dios es malo, es pecado. Entonces la regla por excelencia está el libro santo. No son nuestras ideas, no es nuestra cultura, no son nuestras tradiciones, no es nuestra manera de pensar, no es la educación académica, no, es lo que dicta la palabra de nuestro Dios. Y primeramente tenemos que tomar como regla para poder medir entre lo que es bueno y lo que es malo, la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo podemos juzgar lo que es pecado y lo que no es? A través de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que es bueno y lo que es malo? Lo aprobamos y lo metemos a regla o lo ponemos en juicio a través de lo que la bendita palabra de Dios nos dice. Pues no podemos nosotros solamente hacer decisiones por nuestras propias iniciativas o querer llamar malo aquello que es malo simplemente porque nos parece que es malo. No, sino es malo porque lo dicta la palabra de nuestro Dios. Y cuando tomamos la palabra de nuestro Dios como la autoridad suprema, como la regla por excelencia para medir lo que es bueno y lo que es malo, entonces no nos vamos a equivocar. No vamos a errar. Vamos a caminar con rectitud. Vamos a caminar entonces no como que si será o no será, porque estamos guiándonos bajo la bendita palabra de nuestro Dios, especialmente en este tiempo donde vivimos en un país, en una sociedad donde muy claro se le llama todo a lo que está en contra de la palabra de nuestro Dios. Cuando digo todo, estamos hablando en la mayoría de lo todo. Que las leyes, la constitución del país siendo modificada, los legisladores legislando leyes que aprueban a lo que la palabra de Dios desaprueba y desaprobando aquellas cosas que la palabra de Dios aprueba. Y aún están entremos cumpliéndose exactamente lo que la palabra de Dios nos dice por el apóstol Pablo al libro de los Romanos. En el capítulo 1 nos da una declaración muy clara de la actitud y el comportamiento de los dirigentes de esta nación. Y es el hecho de que los dirigentes, como menciona la palabra de nuestro Dios, que diciéndose ser sabios, nos da la expresión el apóstol Pablo.
diciéndonos así, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible por cuestiones que primeramente nos dice en el versículo 21 del capítulo 1 del libro de los Romanos, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Entonces trocaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Y qué es lo que ocasionó ello? Ocasionó, la lista es grande de lo que describe en el capítulo primero del libro de los Romanos. Que al haber hecho esto de tocar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por esta causa el Dios de las terribilidades, nuestro Dios, por haber por el necio corazón de ellos que fue entenebrecido, Dios los entregó los entregó a inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, porque Él es perverso. A las inmundicias y en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, vuelve a señalar, Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso que es en contra naturaleza, y el mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a sus extravíos. Extravio. Todo esto de una declaración exactamente de lo que es no agradable a Dios, rechazado por la palabra de Dios, en una manera muy clara entre lo que es el homosexualismo y el lesbianismo, que es una maldición, aún como declara aquí, aquellos en los cuales, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino su necio corazón fue entenebrecido. Y miramos la necedad, no solamente de la gente analfabeta o la gente que no tiene autoridad, sino entre los mismos legisladores. Estamos mirando actitudes y comportamientos que demuestran exactamente lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios entrega, sin contar el horrible y horripilento holocausto que llevan de niños no nacidos todavía, bajo el derecho de la mujer, bajo su propio pensamiento, su propio derecho. Engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Continuamente se llevan a cabo miles de suicidios de pequeños no nacidos bajo el derecho de la mujer. Y todo esto respaldado por nuestras respectivas autoridades. Y después menciona, porque la lista es larga de lo que está aquí, y eso es precisamente a lo que nosotros tenemos que tener cuidado para que no nos dejemos llevar por los efectos de nuestro propio corazón, porque es engañoso. En el capítulo 6 del libro de Génesis, también el Señor nos dice así en el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis: y vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Esa es la tendencia del corazón del hombre, del corazón del ser humano. La tendencia de nuestro corazón es hacer lo malo. Por eso es, ¿quién lo conocerá? Entonces, como nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso, entonces debemos nosotros de aceptarlo, de reconocerlo y hacer y tomar acción y hacer precisamente lo que el rey David hizo. El rey David hizo al considerar lo que no era agradable a nuestro Dios, a sus acciones que fueron impulsadas por la turbación de su propio corazón, porque es engañoso, es perverso. ¿Quién lo puede entender? Llegó el punto en que después de despertar de ese letargio espiritual, de ese adormecimiento espiritual,
de ser llevados por los impulsos y los sentimientos y los pensamientos de nuestro propio corazón. Porque aún es triste el mirar que hay pueblo de Dios que piensan que porque están sirviendo en Dios, porque tienen años en el pastorado o años de ministro o años en la congregación y que han servido en una forma u otra, se creen con derecho de hacer cierto tipo de actitudes que están en contra de la palabra de nuestro Dios. Nadie está excepto, nadie puede decir que está liberado de los juicios de Dios. Que la palabra de Dios no se aplica al que está sirviendo, al que tiene diferentes dones, al que es pastor o al que ministra, al que tiene sanidades, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos se puede decir que la palabra de Dios no aplica a él o no aplica a su vida al grado de sentirse con derecho de hacer cosas indebidas y pensar que porque sirve a Dios sus pecados le serán perdonados. Y no es así. Los pecados que cometamos nos son perdonados en cuanto nosotros nos humillamos con todo nuestro corazón y nuestros pecados son perdonados por la gracia del Señor Jesús. Por eso si alguno hubiese errado de la verdad, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero nadie está excepto de la palabra de nuestro Dios, ninguno. Y miramos que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, se quedó en su casa, Joab, sus siervos en guerra, y él se quedó. Porque cuando nos dice la palabra de Dios que se llegó el tiempo que cuando los reyes salían a hacer guerra, David se quedó. ¿Y su corazón qué? ¿Su corazón lo engañó? ¿Y qué es lo que ocasionó después de ese engaño, de despertar de este sofor o de este adormecimiento en el cual se encontraba el rey David? Miramos su expresión en el Salmo 51, en el versículo 10, y da una expresión que nos conviene que todos y cada uno de nosotros continuamente le estemos diciendo a Dios. Continuamente, una de nuestras clamores y nuestras oraciones que deben de estar como prioritarias en la boca de cada uno de aquellos servidores fieles de nuestro Señor Jesucristo es decirle, como dijo David en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón entendido, un corazón limpio. Porque de nosotros mismos nunca lo vamos a lograr. Nunca vamos a poder nosotros entender nuestro corazón. Porque es engañoso y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer su corazón? ¿Por qué de repente miramos a aquel hombre o aquella mujer sirviendo a Dios y ya de repente ya no? De repente lo miramos con muchas ganas y después lo miramos alejado de la palabra de nuestro Dios. Porque se deja llevar por los sentimientos, por los impulsos, por los pensamientos negativos que emanen en su corazón. Y si así está el corazón de alguno de los que tuviese la oportunidad de escuchar lo que aquí estamos mencionando, dígale y digámosle al Señor, como dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque de nosotros mismos nunca lo vamos a poder lograr. Y nuestro corazón nos puede con mucha facilidad engañar. Pues es como describe la palabra de nuestro Dios. Engañoso es el corazón. No nomás queda ahí. Más perverso que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y agrada el profeta. Y perverso. Tu corazón y mi corazón son perversos. El único que lo puede enderezar y guiarlo por sendas de justicia es el Creador de nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos humillamos, porque la palabra de Dios nos dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero para llegar a tal grado necesitamos intervención divina.